Amigas y amigos, muy buenas noches, tengan todas y todos. Estamos en Tu Diputado TV, transmitiendo desde el corazón de la colonia Roma Sur. Vamos a platicar el día de hoy en Respuestas con un personaje joven que además tiene un cargo importante en la educación de este país. Él es Leopoldo del Toro, rector de la Universidad del Valle de México, Campus San Ángel. Leopoldo, qué gusto saludarte y recibirte aquí en tu casa. ¿Cómo estás? Un placer. Muy bien, gracias por la invitación. Pues me da mucho gusto recibirte. Tú eres un joven académico, rector, una gran responsabilidad que tienes con, pues, ¿cuántos alumnos tienes en San Ángel? 2.500 alumnos tenemos. 2.500 estudiantes de la licenciatura y también de maestría. Tenemos posgrados, tenemos licenciaturas ejecutivas y licenciatura tradicional. Qué bien, qué gusto saludarte y qué bueno. Igualmente. Vamos a platicar de un tema muy interesante que estás llevando a cabo y que has llevado a cabo ya en este campus de la Universidad del Valle de México. Y saludamos también a nuestro amigo invitado de siempre, el licenciado Sergio Aguayo. Sergio, Buenas noches. ¿cómo vas? Muy bien, bien, aquí con un invitado de lujo Sí, de ¿verdad? la universidad. Bueno, Bienvenido. antes de entrar en materia, ¿qué les parece, amigas, amigos? Si primero nos van escribiendo lo que quieren que le preguntemos aquí al joven rector, vamos a hablar sobre otro personaje que ha estado ya invitado por lo menos en 2 ocasiones en la Universidad del Valle de México, en el campus San Ángel, Tony Blair. Vamos a platicar de él, quién es, qué ha hecho, qué nos ha dicho aquí cuando ha venido a México, y si les parece, primero corremos un video de 50 segundos, que es una breve entrevista precisamente con Tony Blair, que habla sobre la Universidad del Valle de México. No se vayan, volvemos en un minuto. Adelante. I have a final question. We are at University of the Laureate Group. How do you feel they're doing in promoting higher education? I mean, it's an excellent group of universities. I think they do a great job. They're very good supporters of the work I do in Africa, for example, which you know, I talk at a lot of their universities, and I think the quality higher education is essential if you're going to then make the most of your potential. And higher education now is a big part of developing a first world economy, for sure, and Laureate do a great job in that. Mr. Blair, thank you very much for the interview. Thank you. Bueno, ¿por qué es importante conocer algunos comentarios de los líderes mundiales, de aquellos personajes que tienen pues una visión muy clara de lo que es el mundo actualmente? ¿Por qué es importante conocer, sobre todo en estos momentos de crisis en este país, donde las crisis de instituciones pues están pues los temas muy complicados? Las futuras generaciones van a estudiar estos momentos desde el punto de vista histórico. Estamos en un desgaste institucional muy grave, en donde, por ejemplo, bueno, pues encontramos fosas clandestinas, fosas que albergan un sinnúmero de cadáveres, donde las instituciones se desgastan, son criticadas de una manera muy grave. Estamos en un problemón, en una crisis terrible. Y ante esa situación, yo creo que es muy importante vernos en un espejo, de ver cómo nos ven pues, actores políticos internacionales. Y bueno, yo le quisiera preguntar primero al joven rector, a Leopoldo del Toro, que es rector de la Universidad del Valle de México en el campus San Ángel, campus San Ángel. Campus San Ángel. Que nos comentes, bueno, ¿por qué invitaron ustedes a Tony Blair? ¿De qué les habló? ¿De la globalización, de la economía, del liderazgo? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Claro, Jorge, gracias. Bueno, primero que nada, de nuevo, muchas gracias por la invitación, Sergio, Jorge. Un placer estar aquí con No, tu al contrario, público. gracias. Efectivamente, Tony Blair estuvo con nosotros hace pues un par de semanas en Centro Banamex, reunió a alrededor de 6,000 estudiantes de UVM, y Tony Blair tiene una relación muy especial con Laureate Universities, que es la matriz de la Universidad del Valle de México. Laureate es un sistema de universidades a nivel mundial
y bueno, pues hay una relación muy fuerte entre el board de directores de Laureate y Tony Blair, ¿no? En sus funciones ya post-gobernante, en donde es básicamente él es un embajador de la educación, ¿sí? Ese fue pues quizá el mensaje central que nos dio y una de las 7 lecciones que nos comentaba él en su ponencia, en donde la educación es el detonador del progreso, ¿sí? Ese fue el mensaje central. Él prácticamente nos habló de 7 lecciones que él ha tenido a lo largo de su carrera política, dentro de las cuales destacan, como lo que mencionabas, la parte de la globalización, la parte del papel de los gobiernos en esta transformación mundial de integración de mercados, de integración de políticas públicas, la parte de las reformas que los gobiernos están haciendo y cómo esas reformas cada vez están más interconectadas entre países, es decir, lo que sucede en Afganistán, por mencionar una región del mundo, pues nosotros no somos ajenos a eso, ¿sí? Es decir, no vivimos en una ínsula, estamos interconectados, es como una telaraña que donde mueves aquí se mueve todo. Totalmente, totalmente. Si no directamente va a haber una interrelación que de alguna u otra forma nos afecta, ¿no? Por eso digo ahora los lamentables hechos que hemos vivido en nuestro país, que yo creo que todos conocemos, pues es un hecho mundial, ¿sí? Yo tengo amistades por ejemplo, en Italia, que me te hablan, ¿qué está pasando? Exactamente, me dicen, yo lo estoy viendo en los medios de mi país, y me preguntan, ¿no?, ¿qué está pasando? ¿Por qué está sucediendo esto? Es decir, existe ese interés, ¿no?, por parte de ellos, ¿verdad?, al otro lado del mundo, o si no, al otro lado del océano, en donde cada vez hay más interés por eso. Y bueno, digo, volviendo al inicio, Tony Blair, pues es una de las figuras de nuestra historia moderna más importantes. Él fue primer ministro de la Gran Bretaña, que es un país del primer mundo. Finalmente, pues es un que además tiene una gran historia a nivel mundial, y bueno, él fue un primer ministro importante que dejó huella. Totalmente, dejó huella profunda, ¿sí?, con sus políticas. Fue primer ministro de 1997 al 2007. Entonces tuvo un periodo bastante extenso para dejar huella en el país, ¿no? Llegó a ser pues la primer figura política dentro del G8, y prácticamente un líder nato, ¿no? Que con sus... ¿Por qué destacó como gobernante Tony Blair? Bueno, una de las decisiones que quizá destacó, pero quizá no debidamente, fue pues la famosa decisión de invadir Irak, ¿no? Eso que junto con Estados Unidos... Que fue Estados Unidos el que lo arrastró a todos, los países europeos, también a España, finalmente, que tuvo unos graves problemas internos por ese hecho. Totalmente, Jorge, totalmente. O sea, fue un arrastre, ¿verdad?, por algo que a Estados Unidos pues se le ha venido criticando hasta la fecha, y que a los políticos que siguen en la escena pues los sigue persiguiendo ese fantasma, ¿no?, del voto de invadir Irak, ¿no? Que fue por un motivo que, bueno, pues después se descubrió que no era verídico la evidencia que estaban presentando, ¿no?, de las armas de destrucción masiva. Por eso Francia no jaló en esta decisión, ¿te acuerdas? Claro. Que ahí luego los Estados Unidos dijeron, bueno, ya no se va a llamar las papas francesas, se van a llamar papas libertad, ¿no? Así es. Y no vamos a importar vino francés, y castigaron a los vinicultores franceses precisamente por el hecho de no haberlos acompañado en esta aventura de invasión, de esta aventura bélica hacia Irak, que luego la historia pues le dio la razón a los franceses. Sí, ¿verdad? Exactamente, y los franceses siempre han sido muy firmes, ¿no?, en eso de Oye, no... ¿qué dice? ¿Y algún alumno le preguntó a Tony Blair de este tema? Sabes que no, la respuesta es no de este tema en particular, que la verdad me extraña, porque sí es un evento, fue un evento muy importante dentro de su mandato, que lo marcó y lo sigue persiguiendo, ¿no? Él a donde va, estoy casi seguro que le pregunta a todo el mundo. Claro. Y aquí en México no, se me hace que tú les dijiste a los muchachos, no le pregunte, ¿no? No, la verdad, bueno, las preguntas se hicieron previo al evento, es decir... ¿No las escogiste tú? No yo personalmente, nuestro campus tuvo que mandar sus preguntas, pero no me tocó a mí Sergio, ¿quieres comentar algo? Bueno, sí, Tony Blair pues es un líder muy importante después de la caída del muro de Berlín,
digamos, de los primeros ministros jóvenes de Europa. Así es. Él llega al Partido Laborista en el 94, Correcto. teniendo 41 años, y en el 97 rompe con una racha de gobiernos conservadores de 18 años, es decir, desde el 79 gobernaron los conservadores el Reino Unido, y él llega pues con toda una agenda de reformas modernistas en la educación, en el sistema de salud, y logra, digamos, aglutinar y tener mayoría en las cámaras, y logra prácticamente pasar todas sus reformas, ¿no? Un líder importante de su tiempo. Totalmente. Bueno, ¿y cómo se organiza esta conferencia? Resúmenos, ¿qué nos platicó este personaje ahí en esa importante conferencia? Porque lamentablemente, pues no todos pudimos ir, porque hubiera sido muy interesante la visión de este ex primer ministro que estuvo tantos años gobernando un país del primer mundo y que es uno de los de más tradición. Pues de la Unión Europea es la economía número 1. Sí, sí. Y luego Alemania. Alemania pudiera... Entre Alemania y él, ¿no? Exactamente. Inglaterra y Alemania, entre ellos dos son los gigantes económicos de la Unión Europea. Así es, Jorge. Sí. Así es, te platico. La conferencia, de nuevo, se centró en las 7 elecciones que él ha tenido. Él fue un gran promotor de la globalización, de la apertura de las economías, de la integración económica. A ver una pregunta que me han hecho algunos compañeros y que bueno, yo contesto a mi leal saber y entender, pero el punto es, la globalización implica pérdida de nacionalismo, de alguna manera. O sea, si vamos creciendo en la globalidad y vamos aceptando ciertas políticas de mercado, políticas globales, y ya nos consideramos como entes, como ciudadanos del mundo, en donde, por ejemplo, los países europeos pues ya no tienen pasaporte, la moneda ya no la tienen como antes tenían, pues antes tenía cada país tenía su moneda, Claro. Se va perdiendo soberanía en esta globalidad. ¿Tú cómo lo ves? Yo lo veo de una manera que ambas situaciones no están peleadas, ¿sí? ¿En qué sentido? Yo creo que la nacionalidad, la pertenencia a un país, esa parte cultural, ¿no?, con la que contamos todas las naciones, no tiene por qué perderse con la globalización. Si efectivamente en nuestro país lo vivimos a cada día, cada vez tenemos más empresas transnacionales que vienen, se instalan en nuestro país, pero eso no significa que tú y yo vayamos a perder nuestras costumbres mexicanas, ¿no? Y sí es un fenómeno que nos permite el progreso, ¿sí? Nos permite integrarnos a una economía que nos abre oportunidades, que nos abre avenidas de progreso, de empleo, de mejora, de estatus de vida, pero que no necesariamente estamos diciendo nos estamos haciendo cada vez más americanos, ¿verdad? Porque tenemos cada vez más Walmarts. No necesariamente. Yo creo que son dos conceptos que pueden convivir y pueden trabajar de la mano para generar progreso en las economías, ¿no? Si eso es a lo que se refería. Sí. Bueno, se refieren a eso precisamente porque, bueno, dicen, a ver, ¿qué es la moneda? Pues la moneda es la posibilidad de intercambio de mercancías, de trabajo, de tiempos, porque dicen que finalmente el dinero es una acumulación para poder comprar el tiempo de los demás, digamos, de alguna manera. Los países generan su moneda y tienen asentado ahí parte de su soberanía nacional. Cuando menos ese es el concepto tradicional. Pero cuando de pronto tú cedes esa posibilidad y dices, bueno, vamos a manejar el euro, nos ponemos de acuerdo, entonces el euro es la moneda. Aquí en México, por ejemplo, pues alguien se le ha ocurrido, vamos a dejar el peso y para que ya no haya inflación, pues nos vamos con el dólar. Y entonces que nos paguen en dólares y todo. Pues no, es pérdida de soberanía. A eso me refiero. ¿Tú cómo lo ves? Sí, digo, efectivamente, eso sí, estoy de acuerdo que la moneda sí es un símbolo nacional que el momento en que los se ingleses pierde, no han querido entrar al euro. Los por ingleses ejemplo. nunca han dejado la libra esterlina y ellos siguen con su moneda y decidieron no hacerlo, creo yo, más que por temas de pérdida de soberanía o de nacionalidad, por un tema netamente económico, en donde
quizá ellos decían, pues no, si me uno al euro, mi moneda se va a ir hacia abajo, ¿no? Porque voy a tener que después estar subsidiando economías con mayor rezago. Pero en el caso de todos los países, efectivamente, la moneda sí es un símbolo de nacionalismo, es un símbolo de pertenencia, que de cierta manera hemos venido, y tú lo sabes, Jorge, hemos venido atando nuestra moneda al dólar desde hace muchos años, ¿sí? Es decir, los precios de las rentas o de las propiedades o la compra, venta, venta de petróleo, o sea, finalmente todo se tasa en dólares. Así es, a fin de cuentas vivimos en una economía dolarizada, nos guste o no, ¿verdad? Porque es la moneda, pues digamos, más fuerte, ¿sí? de la economía global, y tenemos que atar pues nuestra moneda a eso para que haya una certidumbre de poder adquisitivo, ¿sí? En las personas que están intercambiando los bienes por la moneda, ¿no? Pero sí, efectivamente, yo no estaría en un dado momento de acuerdo a que cambiásemos al dólar, por ejemplo, ¿no? Como economía. Sin embargo, sí, de cierta manera, tenemos que atar nuestra economía Estamos a una atados. moneda. Sin embargo, con este diferencial de inflaciones que existe, por ejemplo, en los Estados Unidos, que tiene una inflación menor a la inflación que se da aquí en México, el dólar tiene una caída muy paulatina que se va sintiendo, y que pues a través de los años vamos pues teniendo que dar más pesos por cada uno de los dólares. Exactamente. Precisamente por ese diferencial, cosa que ya no ocurre en países como en la Unión Europea, en donde sí existe un diferencial de economías, pero las economías poderosas subsidian a las débiles. Así es. Y bueno, finalmente la moneda es la misma, es el euro. Así es. Y los pagos, claro, un español generalmente gana menos que un alemán. Gana menos euros, pero es la misma moneda. Sí. Entonces, de alguna manera resuelven un poco el problema de inflación, pero tienen otro tipo de problemas. Y bueno, también uno de los motivos precisamente para unificar las monedas era homologar las economías y evitar la inmigración, porque precisamente países como Alemania, como Francia o como Inglaterra tenían muchos problemas de inmigración. Sobre todo Claro. Alemania y Francia, ¿no? Que son los países continentales y que traen muy fácilmente, entran los africanos o los españoles hacia Francia. Ya tenemos pues miles de españoles que van emigrando a buscar fuentes de trabajo. Son mecanismos también para controlar el tema migratorio, ¿no? A fin de cuentas. Sí. Sí. Bueno, pero volviendo otra vez a Tony Blair, que es un personaje que decíamos, bueno, que ha sido célebre, no en todo ha sido exitoso, cuando menos, tú decías en un principio, a lo mejor algunas políticas equivocadas, como por ejemplo el tema de la invasión de Irak, pero hay políticas que sí efectivamente fueron exitosas, como cuál podemos señalar. Pues mira, yo creo que el tema de la globalización, la integración de la economía del Reino Unido, más allá de lo que ya estaba, ¿no? Históricamente ha sido una economía abierta. Él ha sido un proponente de los acuerdos comerciales. Mencionaba mucho en la conferencia, por ejemplo, el tema de la integración comercial que nosotros como México hemos tenido con el Tratado de Libre Comercio. Mencionaba por ahí el APEC, el Asia Pacific Economic Cooperation. Entonces fue un gran proponente de toda la apertura comercial que puede llegar a tener. Yo creo que eso fue algo que su país, en el periodo en el que él gobernó, pues tuvo un periodo de prosperidad debido a ese tipo de visión que junto con la política y las políticas económicas pues logró integrar de tal manera que generó prosperidad en su país, ¿no? Entonces es algo que en lo que enfatizó mucho. Mencionó que México ve que está en la dirección adecuada, porque no solamente está, nos estamos abriendo a los mercados internacionales, pero que a través de las reformas que estamos actualmente viviendo, pues eso también debe de generar una mayor inversión extranjera directa. Entonces sí mencionaba mucho ese tema de cómo estamos en la vía correcta, ¿no? Reconocía eso, y eso es mucho de lo que sí le sobre todo las reformas estructurales que estaban llevando a cabo, como el tema de la apertura para el petróleo, energética, la inversión extranjera, Así es. el tema también de abrirse en el tema de energía eléctrica,
todo eso lo ve bien Tony Blair porque va en esa política, digamos, que se ha venido llamando como neoliberal. Exactamente. Bueno, le recordamos al auditorio que estamos platicando con Leopoldo del Toro, rector de la Universidad del Valle de México, Campus San Ángel, que nos está haciendo favor de comentar particularmente sobre un tema que ellos han venido trabajando, una conferencia magistral que tuvieron hace varios días sobre Tony Blair, quien fue el primer ministro de Inglaterra y que pues ha dado algunas conferencias importantes en este centro universitario de la Universidad del Valle de México. Gracias por los saludos que nos envían, Evelyn Romero, Alejandro Corona Mirant, gracias por sus comentarios y esperamos que nos escriban para ir comentando con nuestros invitados de esta noche sobre los temas que ustedes nos ordenen. Sergio. Bueno, evidentemente a él le gustan las reformas porque él fue un reformador en su país y uno de sus mayores éxitos, creo, fue que abatió el porcentaje de desempleo en su país, es decir, el país creció, las tasas de desempleo bajaron muchísimo y pues un país que no tiene desempleados pues es feliz, tiene más poder adquisitivo y creo que ese fue uno de sus grandes aciertos en su mandato. Pues fíjate que esto de la felicidad es muy relativo porque estaba yo leyendo el otro día que no necesariamente todas si fuéramos con este criterio de la felicidad con el trabajo, pensaríamos que Holanda, por ejemplo, Suecia, son países felices porque tienen un muy bajo índice de desempleo. El problema en esos países, por ejemplo, es de que es una población muy envejecida, no hay muchos jóvenes. No sale mucho el sol. No sale mucho el sol y no son muy felices. Y finalmente, claro, esto antes de lo que nos está pasando aquí lamentablemente, pero México es uno de los países más felices del orbe en lo que respecta a las encuestas que se le hacen a la gente. Estoy hablando antes de los problemas que hemos tenido, Okay. Pero ahorita seguramente saldremos por el piso. Tomamos la encuesta ahorita, a lo mejor hay una baja por ahí en el cambio, ranking, ¿verdad? Sí. Pero es muy buen punto, creo yo, Jorge, el que haces, porque sí, efectivamente no vemos una relación directa entre tasa de desempleo y felicidad de un país. Sin duda es un indicador económico de los más importantes, ¿no?, que todos los gobiernos miden para ir tomando un termómetro, ¿no?, de la economía de nuestro país. Pero sí, en países europeos, como bien puntualizabas, a mí me tocó vivir en Francia, en París, y yo recuerdo, fue justo cuando estaba la campaña de Nicolás Sarkozy como presidente, él gana la presidencia, empieza a hacer también mucho el estilo pues neoliberal de reformas, y reformas, digamos, por ejemplo, del tipo de aumentar la edad del retiro, ¿no? Entonces les decía, oye, bueno, pues la vamos a aumentar 2 años, ¿verdad? Porque necesitamos aumentar la productividad como país, ¿verdad? En Francia tienen una política laboral, una ley laboral bastante rígida, en donde... Los impuestos, ¿no? Los impuestos, exactamente, que ya volvieron al tema de los impuestos todavía más altos con Hollande. Pero el tema en aquel entonces, recuerdo, es que al hacer ese cambio, inmediatamente hubo una serie de protestas, de caos prácticamente en todas las principales ciudades de Francia, en donde se estaban pues rebelando, ¿no?, contra este tipo de políticas. Los jóvenes quemando autos también. Sí, claro, se veía mucha descontento, ¿no?, con este tipo de políticas, que evidentemente es algo que estaba necesitando Francia en particular en ese momento, porque su productividad era algo que se estaba viniendo a pique. Sobre todo el tema del retiro, pues no se pueden retirar si no tenemos pues un grupo de jóvenes que estén asumiendo la posibilidad de generar los recursos para que se retiren los viejos. Exactamente. O sea, aquí en México, por ejemplo, a mí me tocó estar en el ISSSTE como servidor público, pues había un estudio ahí en donde se señalaba con toda claridad que en un principio pues había la posibilidad de que 10 o 12 jóvenes estaban subsidiando a un jubilado. Era el radio. El radio, pero luego se convierte que 6 personas, que cada 6 activos estaban subsidiando a un jubilado. Entonces,
evidentemente, pues eso no puede ocurrir. Va a llegar el momento que se colapsa todo el sistema de pensiones. Sí, totalmente. Y que pasó en Francia y pasó en varios países europeos. Sí, digo, en Estados España, Unidos. En España fue terrible también el tema de cuando le aumentan la edad a las personas que se van a jubilar. Dice, oye, pues yo tengo una expectativa de jubilarme a tantos años y ahora me aumenta 5 años de edad para jubilarme y yo estoy cansado, ¿no? Claro. Pero curiosamente los que se estaban rebelando eran los jóvenes, ¿no? ¿Y eso los por qué? jóvenes contra esa Bueno, sí, porque les iba a tocar más largo el camino. Pues les iba a tocar más largo el camino. Ya los otros, como dice por ahí, bueno, pues uno como quiera, pero las criaturas. Las criaturas. ¿No? Ese es el dicho popular, ¿verdad? Sí, no, bueno, pero sí, era un cambio estructural, sí, fuerte, que permeaba la sociedad, pero que bueno, pues yo creo, en mi punto de vista muy particular, creo yo que sí era necesario para romper un ciclo vicioso, ¿no? De productividad, de falta de productividad que estaba teniendo Francia, dadas sus políticas o leyes laborales, ¿no? Sí, de acuerdo. Bueno, agradecemos a Alejandro Corona Miranda, a Sally Andrade, a Melquiades Núñez, a Delmi Carvajal, sus comentarios y pues estarnos viendo, recibiendo a sus hogares. Gracias por acompañarnos. Les recuerdo que estamos con Leopoldo del Toro, rector de la Universidad del Valle de México, Campus San Ángel. Cualquier comentario que quieran ustedes hacer, por favor escríbanos a través de YouTube, a través de Facebook. Estamos para servirle. Sergio. ¿Esta es una invitación que le hace la UVM a Tony Blair o es parte de, digamos, de una serie de conferencias que él da a nivel mundial o cómo logran el acercamiento con él? Es una invitación directa de UVM a través de Laureate International Universities, que UVM pertenece a Laureate, es una red de universidades mundial y digamos Laureate es la matriz de UVM, ¿no? Entonces la relación es de Laureate con Tony Blair y Laureate es quien nos da esta gran oportunidad de contar con una figura de la talla de Tony Blair. O sea, no es de ese tipo de conferencias que van la gente y paga muchísimo dinero por ese tipo de conferencias. No, es algo exclusivo, exclusivo para estudiantes de UVM. ¿Y qué, pagaron algo? ¿Ellos pagaron? No, por supuesto que no. No, gratuito totalmente. Nada más tienes que tener tu credencial de activo de estudiante o maestro. Así es totalmente gratuito, es un parte del valor agregado que como institución educativa estamos buscando para nuestros estudiantes. Y también los maestros fueron, Así me imagino. Es, maestros, invitados especiales. Jorge, nos faltaste ahí. Pues es que no me invitaste, porque si no se hubiera ido, hubiera dejado mi sesión y iba yo a escuchar, en lugar de estar oyendo a algunos compañeros, digo algunos, no a todos, a todos, algunos compañeros diputados, mejor me voy a ver a Tony Blair, cuando vamos para preguntarle, oiga, o que me filtren mi pregunta, oiga, ¿usted cómo ve a toro pasado haber metido a la guerra a su país? Exactamente, hubieras creado ahí un debate interesante, ¿no? Fíjate que yo veo con mucho interés a la Universidad del Valle de México, por varios motivos, pero hay uno. Yo tuve la oportunidad de ser coordinador de la campaña, yo era presidente del partido, como lo soy ahora, de Nueva Alianza en el DF, y ustedes ahí en el Campus San Ángel recibieron a varios candidatos a la presidencia de la República, entre ellos a nuestro candidato en ese entonces, que era el licenciado Cuadri, Gabriel Cuadri, y fue un fenómeno muy interesante porque los muchachos muy respetuosos, preguntas muy agudas, los muchachos hasta en la azotea, se subían en la azotea del edificio, o sea, una gran cantidad, mucha participación. No recuerdo si fue en Tlalpan o fue aquí en San Ángel. A ver si fue Tlalpan, sí fue Tlalpan. Fue en la campaña presidencial, la última tuvo que haber sido en un campus de los un poco más grandes. Fue el grande, sí, porque pero era una cosa impresionante. Creo que Coyoacán o Tlalpan. Tlalpan, creo que Tlalpan. Pues se llenó toda la explanada y los muchachos en las azoteas no se movían y estaban escuchando, pero además preguntas muy agudas, o sea, diciendo, a ver, ¿usted qué? Y lo cuestionaban y el otro respondía y al final, pues fue un fenómeno muy interesante. A mí me encantó porque ustedes abrieron la posibilidad a todas las fuerzas políticas a que fueran muchachos a escuchar y todos con mucho respeto. Con mucho respeto, pero sí cuestionando, haciendo preguntas. Sí, la verdad es que desarrollamos o buscamos desarrollar esa curiosidad política dentro de nuestros estudiantes, ¿sí? O sea, la participación ciudadana, el valor cívico que deben de participar en los procesos,
es algo que nuestros estudiantes sin duda lo tienen, ¿no? Y creemos que son altos contribuyentes, ¿no?, de la sociedad mexicana. En verdad, esa es nuestra misión, el desarrollar personas productivas dentro del sector, que cada uno de nuestros estudiantes decidan desarrollarse, y uno de ellos siendo la política. Entonces me da gusto, no me tocó a mí estar en esa... pues además tú estás muy joven, o sea, Gracias, ¿qué edad tienes? ¿Puedes decirlo? Claro, 39 años. Fíjate, 39 años y ya rector de un campus importante, de una universidad importante. Gracias. Pues es pues muy halagador, me imagino. Saludos de Karen Zoe Ramírez, muchas gracias. Coti Jabalera, Sharon Alexanderson, Mario Valencia y luego Fernanda García. Saludos a mi rector. Fernanda García, bueno, pues Fernanda, saludos. Sergio. Bueno, sí me llama mucho la atención que los estudiantes no hayan preguntado nada acerca de esa nota oscura que tiene Tony Blair, ¿no? Finalmente él dice que él se defiende en algunas otras partes del mundo diciendo que esa decisión fue muy difícil, pero que ahora el mundo es más seguro. Eso es lo que él contesta, y que él piensa que el mundo es más seguro. Pues aquí cuando menos, aquí en México no tanto. Los hechos no lo dejan ver así, incluso en el Medio Oriente, ¿no? Pero él dice 10 frases en su conferencia para los líderes. Menciono algunas de ellas que me llaman la atención. Consejos para cualquier líder: no creas que podrás resolver todo, prioriza lo más importante. En relación a lo que usted decía ahorita, que es muy difícil en estos tiempos que estamos viviendo ver por cuál camino se van nuestros gobernantes, y él dice: el verdadero desafío del líder es llegar a disyuntivas donde ambos caminos son inciertos y hay que decidir, ¿no? Y estamos precisamente viviendo, o estamos en ese momento nosotros. Pues hay que decidir para dónde, ¿no? Así es. Lo más importante es como aquí el cuento de Alicia en el País de las Maravillas, que en donde se para Alicia en el centro, ya en ese misterioso mundo de miniaturas y de cosas fantásticas, llega a un cruce y de pronto se aparece el gato y le dice a Alicia al gato: oye gato, ¿qué camino debo de seguir? Y entonces el gato le contesta: eso depende a dónde quieras ir. Claro. Y dice: pues es que no sé, porque yo acabo de llegar. Entonces le contesta el gato: pues es igual cualquier camino que tomes. Si no sabes a dónde ir, pues entonces se agarra cualquiera, ¿no? Sí. Y eso pasa en la vida y también en la política, desde luego. Si no tienes muy claro hacia dónde vas, pues da igual cualquier camino que tomes, ¿no? Sí, te puedes equivocar o no, porque no sabes a dónde vas. Ni tienes claro, Así es. ¿verdad? Así es. Bueno, pues estamos, reitero, con Leopoldo del Toro, rector de la Universidad del Valle de México, Campus San Ángel. Vamos a ver si les parece, amigos, otro video que editó la Universidad del Valle de México, que es una visita de Tony Blair a la Universidad del Valle de México hace 2 años, cuando habló precisamente sobre educación, reformas políticas de globalización, economía y liderazgo. Me parece que está en inglés, pero tiene abajo unos títulos. ¿Está traducido? Está traducido. Vamos a ver si lo tradujeron bien. Adelante. Vamos a pedir una cálida bienvenida para el señor Tony Blair. Es maravilloso estar con ustedes en la Universidad del Valle de México, UVM, una de las universidades que forman parte de Laureate International Universities. Voy a hablarles de liderazgo esta mañana, y también sobre marcar el cambio, pero sobre todo de liderazgo en el campo de la educación. Y es algo muy difícil actualmente ser un líder, porque el mundo está cambiando rápidamente y los cambios que se requieren
que los líderes tienen que tomar, pues son profundos y difíciles. Cuando yo pienso ahora en mi hijo de 12 años y el mundo en el que le tocó a él vivir y crecer, la globalización ya está cambiando las comunidades a un paso muy acelerado. Las buenas noticias son que alrededor del mundo está muy claro las lecciones de cambio y reforma. No es un misterio. Hay países que han tenido éxito, hay otros que han fracasado, así que se puede estudiar, se puede analizar, se puede ver. Las malas noticias o los desafíos es que cuesta mucho hacer esto. Yo creo que la inversión extranjera sí puede ayudar muchísimo a la economía. En ocasiones me parece que cuando se está invirtiendo en el sector petrolero cambia un poco. Bueno, el asunto con Laureate es que produce excelencia. El proceso mental creativo me parece que es lo más importante que debemos aprender y donde se debe iniciar es en las universidades. Lo importante es realmente distinguir entre la crisis de la moneda unitaria y el proyecto europeo como una total. El proyecto europeo debe seguir sólido. Las razones realmente tienen que ver con países como el de ustedes. La población de México creo que son 110 millones. Ustedes son mucho más grandes que cualquier otro país. Si no nos unimos como Europa, no vamos a tener la talla suficiente para tener influencia. Tratar de dar prioridad desde el inicio, no pensar que vamos a poder hacer de todo, sino darle prioridad a lo que realmente lo merece y realmente enfocarse como rayo láser para cumplir. Pero el segundo problema que surge en la política actualmente es que los eventos del día al día, si no tenemos el suficiente cuidado, pueden desplazar el programa que se estableció de prioridades. Gracias por habernos visitado aquí en la Universidad del Valle de México. Pues es muy importante que la Universidad del Valle de México haga este tipo de esfuerzos en donde pone a disposición de las personas, de los muchachos básicamente, y también del personal académico, para que escuche de viva voz el planteamiento de los líderes mundiales que participaron en el pasado y que tienen mucho que decirnos. Totalmente. Rector, ¿tú qué nos podrías decir de esta conferencia? O sea, ¿con qué te quedaste tú? ¿Con qué sabor de boca? Claro, yo creo, Jorge, fue un evento transformador, sí, fue un evento en verdad de alto impacto para nuestros estudiantes, nuestros docentes, porque aparte de la conferencia, aparte de tener a una figura de esa talla a nivel internacional, venir con nosotros, darnos sus experiencias, el compartir sus vivencias con nosotros, el escuchar cómo ve a alguien de esa talla, cómo ve a nuestro país, cómo ve el tema de la educación, el tema de la seguridad, habló un poco de seguridad Tony Blair, el tema de cómo debemos estarnos integrando, aprovechó para hacer un detalle en verdad significativo, ¿no? Que yo creo que fue el más importante dentro del evento y por el cual nosotros existimos como institución, y eso fue el reconocer la excelencia académica, ¿sí? Entonces se tomó el tiempo para reconocer a nuestros maestros excelentes, a nuestros alumnos excelentes, y eso yo creo que cerró el evento pues con un broche de oro, ¿no? Porque yo creo que ese es el papel fundamental que tienen nuestros maestros en el día a día, el reconocer esa excelencia académica dentro de nuestros estudiantes, el detectar las improntas, ¿sí? Las improntas es
si yo detecto una habilidad en un estudiante, tengo que desarrollársela como un buen maestro. Esa es la talla de un buen maestro. Entonces ese fue un evento para detectar esas improntas, para decirle a nuestros estudiantes de excelencia, eres un estudiante de excelencia, te lo está reconociendo una persona como Tony Blair, el cielo es el límite para la potencialidad que tú puedas tener y tener éxito en tu vida profesional. Esa frase me gustó, el cielo es el límite. El cielo es el límite, Jorge. O sea, vamos hacia arriba. Así Oye, es. fíjate que estoy ahorita recordando que hay dos posturas antagónicas en lo que respecta a la educación en este sentido. Por una parte, dicen que todos los países desarrollados le invierten mucho más a la educación porque han alcanzado cierto grado de desarrollo. Otros afirman que no puedes encontrar un desarrollo cabal si no tienes una buena educación. Entonces los países desarrollados se han desarrollado porque le han invertido la educación. Es decir, ¿qué es primero? Le vas a meter, tienes que meterle dinero a la educación y talento a la educación para llegar al desarrollo, o bien los países desarrollados tienen una buena educación por sobre desarrollados. Sí, bueno, yo creo que son cuestiones paralelas, sí, que se tienen que conllevar de una manera simultánea, es decir, tiene que haber crecimiento y desarrollo, que tú bien sabes son conceptos distintos dentro del tema económico. Tiene que haber tanto crecimiento como desarrollo económico para poder generar esas oportunidades que después tienen que ser cubiertas por profesionistas, por personas capacitadas adecuadamente para poder enfrentar los retos. Yo creo que sí, es una medida de los países exitosos el porcentaje del presupuesto de su Producto Interno Bruto que le dedican a la educación, sí es una medida de éxito de los países. Yo creo que si tuviéramos, que no lo traigo aquí conmigo el dato, pero si viéramos una correlación entre la inversión en educación de los países desarrollados, yo creo que vamos a encontrar una relación directa, ¿no? Entre más inversión en educación, mayor desarrollo tienen los países. Ahora, consideremos también el tema de que el sistema educativo a nivel mundial se está viendo severamente afectado, ¿sí? Si tomamos el caso de Estados Unidos, por ejemplo, el método tradicional de educación está en crisis, ¿sí? Está en crisis severa, mucho por la tecnología, por la revolución digital, ¿sí? Otro factor que está poniéndolo en una crisis bastante severa es el tema de la deuda estudiantil, ¿sí? Es decir, ahorita los estudiantes que están graduándose de Estados Unidos están ya graduándose con una deuda tremenda, ¿sí? Ya deben muchísimo dinero porque les dieron becas, pero son becas que tienen que pagar al terminar sus estudios. Exactamente, entonces, pero es algo que están siendo los políticos en Estados Unidos sumamente criticados porque, pues al parecer, el gobierno de Estados Unidos es uno de los principales benefactores de que esa deuda siga creciendo, ¿sí? Porque mucha de esa deuda es financiada por el gobierno, entonces las tasas de interés que ellos... Les ponen tasas de interés a los muchachos y entonces en lugar de salir con una mochila llena de ambiciones y salen con una deuda salen gigantesca. Con su mochila vacía, pero con una deuda terrible. Así es. Que tiene que pagar en abonos. Sí. Ahora, ese es el caso en Estados Unidos, en algunas economías desarrolladas. Yo creo que en México no estamos en esa situación, ¿verdad? En México estamos... No hay créditos tampoco para que estudien los muchachos. Bueno, sí, en VM sí tenemos. Sí les dan crédito. Sí, claro, entonces tú puedes... ¿Lo pagan después de que terminen o cómo lo hacen? Bueno, se les hace un plan de financiamiento, ¿sí? En donde van pagándolo a lo largo de sus estudios. A ver, por ejemplo, si Raúl, que está ahorita ahí con su diadema, de pronto quiere estudiar en la universidad, pero no tiene lana, que sí tiene porque aquí le pagamos bien, pero si no tuviera, claro. Ustedes lo becan. Por supuesto, sí, o sea, tenemos planes de financiamiento. Beca, tenemos que ver su rendimiento académico, pero hay planes de financiamiento que son pues empresas afiliadas a la institución, en donde, bueno, se les ofrece eso, ¿no? Ese plan de pagos accesibles que se adecúan a la realidad económica, ¿no? De cada uno de los estudiantes. Pero él es soltero, él sí puede. Él sí puede, ¿verdad? Está sobrado, pero es un ejemplo nada más para que nos... Oye, pero a ver, estábamos en una cosa muy interesante. Me estabas tú comentando que, finalmente, si hay crecimiento económico, puede haber desarrollo económico. Habiendo desarrollo económico, tiene que haber un desarrollo en la educación. Así es. Yo ahorita me quedé pensando, aquí ahorita tenemos una crisis educativa también,
y bueno, se está reflejando ahorita lo que es el Politécnico Nacional. Así es. En el Politécnico, que no tenemos clases, están los muchachos lamentablemente sin estudiar, porque bueno, traen ahorita alguna situación de que del director, que ¿ya se reconstruyó el director? No, todavía no. ¿Todavía no? Todavía no. Todavía Todavía está, no. Bueno, están en pláticas, ¿no? están Es lo que yo estoy... Están los muchachos platicando ahí, Sí. pero lo que platicábamos el otro día aquí en el programa, con algunos maestros del Politécnico Nacional, ellos nos decían que ellos ven un problema, un choque entre programas de estudios. Bueno, el Politécnico lo hace la visión de Lázaro Cárdenas, con una situación nacionalista, del petróleo nacional, de un desarrollo nacionalista, y de pronto nos encontramos en una globalidad, pues todo esto que nos platicó Tony Blair, de lo que está cambiando, pero con programas educativos también de hace pues décadas. Así es. Y entonces, ¿cómo vamos migrando esta visión de nacionalista, de un Politécnico nacionalista, con una visión globalizadora de lo que estamos viendo actualmente? Y fíjate, Jorge, es un punto muy importante porque era parte de lo que mencionaba Tony Blair. ¿Cuál es el papel del gobierno en el desarrollo de los países y específicamente en el tema de la educación? Entonces, yo creo que tomas el punto central también, en donde el papel del gobierno es fundamental en la educación, en cómo a través de las instituciones públicas se detona esa educación que está requiriendo el país, que está demandando el mundo pues de los negocios globalizado. Así es. Bueno, saludos de Gustavo Arellano Tapia, Miguel Ángel López Vela. Fabiola Castro nos dice: yo estuve en esta conferencia y me pareció excelente cuando habló sobre educación. Definitivamente ejemplo a seguir, México. Saludos. Bueno, pues gracias. Bueno, Fabiola Castro, muchas gracias, te mandamos un saludo muy cordial. Sergio. Bueno, hay municipios, diputado, en nuestro país, Leopoldo, que, por ejemplo, incluso delegaciones de la Ciudad de México que se resisten a ampliar el camino, a abrir una tienda horrera en sus territorios. Y bueno, Tony Blair menciona y dice algo: cada vez que se propone un cambio, la gente dice que es mala idea. Somos un país conservador en muchos sentidos. Tenemos núcleos de población también muy conservadora, por eso es que cobra sentido que vengan este tipo de líderes, digamos, a este tipo de universidades, porque contribuyen con un grano de arena a cambiar esa mentalidad. Ahora lo vemos con las reformas estructurales, digamos, la inversión en el sector energético, que también mucha gente se resiste al mismo. Claro. En fin, me parece importantísimo que lo hayan traído y que hayan hecho ese esfuerzo. Sí, definitivamente, Sergio, es algo, como bien puntualizas, es algo que nos ayuda a tener una perspectiva más amplia, ¿no? Del día a día, de lo que vivimos nosotros en nuestro país. Siempre el que venga alguien de fuera y de nuevo de esa talla nos ayuda a tener esa perspectiva. Pero aquí yo creo que algo también importante a mencionar es, si cada uno de nosotros nos preguntamos en el ramo en el que estemos, en la empresa en la que trabajemos o en el organismo de gobierno en el que estemos, si no nos vemos afectados por algún tema de carácter internacional. Y yo creo que todos vamos a encontrar una liga, una línea en la que va a haber una relación directa de afectación de algún suceso internacional, ¿verdad? Puede ser, si yo trabajo en una empresa y esa empresa recientemente ha sido adquirida por una transnacional, pues ya automáticamente pertenezco a un organismo internacional. Te ligan. Entonces, de alguna manera con la globalidad. Claro, y ellos van a estar, la empresa compradora pues va a buscar implementar su cultura de trabajo, sus políticas, y por eso tenemos que estar pues abiertos al cambio, abiertos a la cultura, porque efectivamente el movimiento de capitales es brutal, ¿verdad? Por ponerlo en un término coloquial. Los capitales se mueven en donde les da el mejor rendimiento, y eso es parte de la apertura que debemos de tener como país, el cada vez tener una mayor productividad para atraer una mayor inversión extranjera directa. Y esa inversión extranjera directa, gran parte, bueno, pues es eso, extranjera, y eso nos obliga a estar en sintonía con la globalización. De otra manera nos vamos a ir
rezagando, exactamente. Y cada vez, cada uno de nosotros que no estamos dispuestos a ese cambio, pues nos vamos a ir limitando en nuestras oportunidades. Yo estuve, Jorge, Sergio, les platico, previo a estar en el sector educativo, trabajé para el grupo FEMSA y me tocó trabajar para ellos en Estados Unidos y la industria de las bebidas, y es impresionante el ritmo de cambio que se va viviendo. Cada vez la integración, las adquisiciones, los famosos mergers and acquisitions, de cómo se iba integrando una industria de bebidas a nivel mundial, ¿no? O sea, cada vez eran menos jugadores, eventualmente un día podíamos pertenecer a una empresa canadiense y al día siguiente a una empresa belga. Así, entonces, tal cual. Amanecías ya con otro grupo. Con otro dueño de otra filosofía, y tenías que estar abierto a ese cambio, ¿no? Entonces, eso es lo que está sucediendo actualmente, ¿no? En el mundo de los negocios, en el mundo de lo globalizado, en la política. Cada vez también tenemos en la política que estar adecuando pues todas esas reformas a encauzar todo este cambio, ¿no? Economía darwiniana, ¿no? De la adaptación del más fuerte. Exactamente, como pues Darwin. Es algo así, porque finalmente la globalidad es la competencia, estar con los cambios, y sobre todo los cambios tecnológicos que son rapidísimos. Nos vamos quedando atrás en un segundo si no nos actualizamos. El mundo de las comunicaciones. Antes, atrás de los 60s, el que dominaba las carreteras, el que dominaba los ferrocarriles, pues era el que tenía la posibilidad de tener la hegemonía. Pero ahora, pues el que domina las comunicaciones, claro, es el que tiene la posibilidad de crecer en este mundo global, ¿no? Totalmente, porque hay por ejemplo, una carrera que es la programación. Sí, ¿Ustedes tienen ahí esa carrera? No la tenemos. ¿Qué carreras tienen ustedes? Mira, tenemos en nuestra vocación como Campus San Ángel es negocios y sociales. ¿Sí? Nuestros programas fuertes son Derecho, son licenciatura en Administración de Empresas, Mercadotecnia, tenemos Comercio Internacional, ¿verdad? Por aquí tenemos a unos de nuestros alumnos. Entonces, sí, negocios y sociales, ¿no? Son los programas fuertes, y tanto en posgrado como y mercadotecnia, que también es parte de esto de los negocios, ¿no? Claro, digo, mercadotecnia, yo recuerdo en una empresa como FEMSA, que la mercadotecnia es, digamos, el área fundamental o principal para poder mercadear, valga la redundancia, los productos de consumo. Yo recuerdo, era la mercadotecnia, somos todos, ¿sí? Somos todos somos la cara de la empresa y todos tenemos que vender todos los días, ¿no? Entonces sí, es un área sumamente importante para todas las empresas, independientemente también del giro, es un área fascinante que tiene muchas capas, tiene muchas áreas de especialización, y en UVM tenemos un programa bastante sólido en mercadotecnia para poder contribuir a las empresas de una manera concreta. Pues bueno, se nos fue el tiempo, o sea, es increíble, Leopoldo, Sergio, que se nos ha ido tan rápido el tiempo. Ahora sí, ni cuenta me di, porque finalmente, bueno, muy interesante esta conferencia que se dio en la Universidad del Valle de México, muy interesante también el punto de vista que pues Tony Blair trajo a este campus, bueno, a la universidad, y pues más interesante es cómo se están confluyendo las ideas y cómo podemos nosotros aprovecharlas para encontrar nuestro camino, nuestro destino en este mundo global. Pues yo quisiera que nos, Sergio, Leopoldo, que diéramos un minuto de síntesis de nuestro pensamiento. ¿Qué le dirías al público, Sergio? Bueno, yo concluiría diciendo que Tony Blair llegó muy joven al gobierno de su país, con ideas nuevas, con ideas reformadoras, y este mensaje que deja a los jóvenes estudiantes, de que el país va por el camino correcto, es importantísimo para ellos, porque lo hemos visto y lo hemos platicado aquí, hemos coincidido en que algunas reformas nos parecen importantísimas para el país, que van a generar y detonar mucho empleo, y creo que para los jóvenes ahora eso es importante, porque vemos cada año egresados de las universidades y que egresan a las filas del desempleo, en el peor de los casos, o a empleos que no tienen nada que ver con su carrera. Entonces, me parece que este mensaje es importante, creo que es alentador que una persona que viene de fuera vea que el país va por el camino correcto, y eso es importante para nosotros. De acuerdo. Leopoldo del Toro, rector de la Universidad del Valle de México,
Campus San Ángel, tu colofón. Gracias. Bueno, antes de eso, de nuevo, muchas gracias. Yes. Muchas gracias, Jorge, Sergio, por invitarme. Encantado de estar por acá. Y bueno, yo creo que extendiendo un poquito en la línea de Sergio, yo creo que es un país de jóvenes. ¿Sí? Somos un país joven, somos un país que está en una coyuntura muy importante que tenemos que aprovechar. Todos y cada uno de nosotros tenemos que saber nuestro papel, nuestra posición, y partir de ahí, saber, como tú mencionabas, Jorge, a dónde queremos llegar. Cada uno es una pregunta que nos tenemos que hacer y trazar el camino para cumplir nuestras metas y nuestros objetivos. Pero para ello se requiere disciplina, se requiere estructura, se requiere dedicación, se requiere mucha preparación. Por eso yo los invito a que se integren a la Universidad del Valle de México. Y a fin de cuentas es el liderazgo en todo lo que hagamos. Si nosotros tenemos el poder como jóvenes de transformar a este país, y la juventud está en las acciones, ¿no? Y en el día a día. Entonces, es mi mensaje. Yo creo que era mucho de lo que decía Tony Blair, y que estemos conscientes que tenemos el poder de transformar a nuestro país en nuestro día a día con las acciones que nosotros hacemos. Muy bien, amigas, amigos, muchas gracias por habernos acompañado. Les recordamos que tenemos una serie de actividades. Sergio, ¿nos puedes comentar las actividades que tenemos aquí en la Casa de Gestión de la Asamblea Legislativa? Claro que sí, tenemos salud dental aquí en esta Casa de Gestión, actividades para jóvenes, clases de baile, salud visual, en fin, una serie de actividades y gestiones, también todo lo que tiene que ver con la gestión que usted necesita en su calle, en su colonia, en su comunidad. Acérquense con nosotros, aquí los atenderemos con mucho gusto. ¿Seguro de desempleo? Seguro de desempleo también. Seguro para madres jefas de familia, es decir, toda la información y gestión a este respecto de los programas sociales que maneja el gobierno del Distrito Federal, con y el gobierno federal y el gobierno federal. Amigas, amigos, sean felices, gracias por habernos acompañado, nos vemos en la próxima, el próximo lunes, con Historias del RIN, a las 7 de la noche. Rostros de la Trata. Rostros de la Trata. Ah, no, el lunes, ¿qué tenemos? El lunes tenemos Adicciones, a las 8 de la noche. Y a las 9, Historias, Leyendas y Tradiciones de la Ciudad de México. Y el jueves tenemos, ahora sí, Historias del RIN a las 7. No, bueno, a ver, Sergio, ayúdame. Jueves, Rostros de la Trata, a las 8 de la noche, y a las 9, Respuestas. Bueno, nos vemos entonces a la próxima. Sean felices. Saludos cordiales.